Hola chicos, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Buenas ingeniera. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Bien, Hola Inge, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Ok, Buenas tardes, ingeniera. buenas tardes a todos. Ok, chicos, vamos a continuar la clase de ayer. Ayer estuvimos viendo sobre lo que son perdón, las unidades básicas de medida y conversiones. ¿Ya? Estuvimos hablando acerca de las unidades básicas internacionales. Decíamos que estas son que son medidas que se aplican en casi todo el mundo, en todos los países, casi, no en todos, pero en la gran mayoría se utilizan las mismas unidades de medida. ¿Por qué utilizan las mismas unidades de medida? Para poder, conectarse mejor, o sea, para poder entenderse mejor, ¿ya? En la parte de lo que es el negocio internacional, el comercio internacional, se utiliza mucho lo que son las medidas, este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque vendemos, por ejemplo, si yo quiero vender una tonelada de aquí del Ecuador, pues entonces allá en España, en Francia o en la China me van a saber qué es una tonelada, qué cantidad estoy enviando ya de producto. Entonces, por eso se maneja o sea, las mismas medidas en muchos países a nivel internacional, ¿ya? Para facilitar sobre todo lo que es el comercio exterior. Aquí veíamos las unidades básicas del sistema internacional. Cuando viéramos SI significa que es un sistema internacional, ¿ya? ¿Y cuáles eran las unidades básicas? Tenemos aquí señaladas las principales unidades básicas. Entre ellas teníamos lo que era el metro, y estaba representado por la letra M. Luego teníamos el metro que estaba representado por la letra M, y esto representaba a la distancia, ¿verdad? Con el metro nosotros podríamos tomar la distancia desde un punto a otro punto. Luego teníamos la unidad de kilogramos, que estaba representada por la K y la G. Y esta era una unidad de masa, ¿ya? ¿Y qué hacíamos con esto? Con esto pesábamos. Podríamos determinar el peso de algo. Teníamos también el segundo. El segundo estaba representado por la letra S. ¿Y qué hacíamos con este? Tomábamos el tiempo. Podíamos medir el tiempo. Luego teníamos el amperio que estaba representada por la letra A, y esta era una unidad de intensidad corriente eléctrica. Con este medíamos cuál era la intensidad de una corriente eléctrica, y este se manejaba bastante en lo que es la parte de las conexiones eléctricas que teníamos en las casas o en las calles, en los postes. Teníamos también el Kelvin, que estaba representado por la letra K. Y esta era una unidad de temperatura termodinámica. Luego teníamos el mol, representado por la misma palabra mol, y era una unidad de cantidad de sustancias, esto se maneja más en la parte de lo que es laboratorios. Y la candela, representada por CD, que es una unidad de intensidad y luminosas. Y con esta, por ejemplo, podríamos medir la intensidad, por ejemplo, que a veces el sol está, qué tan fuerte está el sol. A veces decíamos que el sol quema, y entonces vemos que la intensidad estaba muy fuerte. Y aquí teníamos un cuadrito donde están todas las representaciones de las unidades las unidades de medidas. Le dije que se los aprenda porque posiblemente puede ir en el examen.
Luego habíamos visto un videíto donde nos explicaba un poco de la historia, de las unidades de medida, de dónde surgen, de cómo funcionan y todo. Y luego pasamos a la primera unidad de medida. Y estuvimos hablando acerca del metro, ¿ya? De la unidad de medida del metro. Y decíamos que era el metro. El metro está con el símbolo, se representa con el símbolo M y es una unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo específico. Un metro equivale a 100 centímetros. Esta unidad de medida la conocemos, creo que toditos. Desde la escuela nos enseñan lo que es que a tomar las medidas, porque creo que desde el primer grado ya nos piden una regla, ¿ya? Y en la regla vemos ahí las dimensiones, que 1 centímetro, que 1 milímetro, que 5 centímetros. Vemos también, hemos visto lo que es una cinta métrica también en la casa, las mamás, las abuelitas siempre tienen una cinta métrica que les sirve para tomar medidas, ya sea para coser o para distintas cosas. Y los hombres que tienen también este metro, que ayer ya me olvidé cómo era que se llamaba, me olvido, alguien me hizo acuerdo de ahí. Ya. Este metro lo tiene casi todos los hombres. Todos los hombres que lo tienen como parte de su equipo de herramientas, ya para tomar qué medidas, que medir de un lado a otro, que para cortar una tabla, que para hacer diferentes travesuras que hacen los hombres en la Flexómetro. casa, el exómetro. Ya. Entonces, con este medimos la longitud que determina la distancia que hay entre dos puntos. O dicho de otra manera, longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Ejemplo, la distancia que hay entre una casa y un colegio o la distancia que hay del extremo de una mesa al extremo de otra mesa. ¿Ya? Hasta ahí habíamos visto la clase del día de ayer, ¿verdad? Les hice un pequeño resumen para recordar qué era lo que habíamos visto ayer. Luego hicimos un par de ejercicios. No, aquí teníamos también especificadas las unidades de medidas del metro. ¿Ya? ¿Cómo podemos medir las diferentes formas que podemos medir y cómo podríamos convertir y cómo se pueden convertir también esto? Podemos convertir 1 kilómetro en metro, en distancias, en milímetros, en cualquiera de estas formas de medir. Se pueden convertir. Y decíamos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Un hectómetro equivale a 100 metros. Un decámetro equivale a 10 metros. Un metro equivale a la unidad mismo, o sea, a 1. Un decímetro equivale a 0,metros. Un centímetro equivale a 0,01 metros. Y un milímetro equivale a 0,001 metro. Hicimos tres ejercicios. Determinamos que en 2 kilómetros, ¿cuántos metros había? ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer allí? Multiplicábamos los 2 kilómetros por los 1000 metros y nos iba a dar un valor de 2000 metros. O sea que en 2 kilómetros encontrábamos 2000 metros. Hay una distancia, la podemos decir 2 kilómetros o 2000 metros, y va a ser la misma distancia. ¿Ya? Luego en el segundo ejercicio nos decía que en 2000 centímetros, ¿cuántos metros hay? Que era lo que teníamos que hacer aquí. Multiplicábamos los 2000 centímetros, perdón, lo dividíamos los 2000 centímetros para los 100 metros y nos iba a dar 20 metros. ¿Ya?
Aquí nosotros vemos las equivalencias, ya, que podemos ir tomando para hacer la multiplicación o la división. Y en el tercer ejercicio nos decía que en 24.000 metros, ¿cuántos kilómetros hay? ¿Ya? Entonces dividíamos los 24.000 metros, los dividíamos para los 1.000 metros y esto nos iba a dar la cantidad en kilómetros. Hasta ahí habíamos visto ayer el ejercicio. Ahora vamos a ver otros ejercicios, vamos a resolver otros ejercicios, pero vamos a ver también un videito. Un video para resolver ejercicios. Una cosita, ¿sí pueden ver ustedes ahí el video? ¿Si se les presenta? Sí, Inge. Sí, ¿Sí? sí, ingeniera. Y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las conversiones. Así que No se reproduce. para empezar, te diré que las conversiones son muy importantes, ya que nos permite saber las equivalencias de diferentes medidas. No se reproduce el video, ingeniera. No se reproduce el video. Perdón, ¿alguien estaba diciendo algo? Que no se reproduce el video, está ahí solo la imagen. No se reproduce. Ya, un ratito. Ahí ya. Ahí sí. Sí, Y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las conversiones. Así que pon mucha atención. Para empezar, te diré que las conversiones son muy importantes, ya que nos permite saber las equivalencias entre diferentes medidas. Vamos a ver los ejercicios. Empezaremos con los fáciles hasta llegar a los más complicados. Nuestro primer ejemplo es convertir 4.5 metros a centímetros. Lo primero que tengo que hacer es poner mi columna de metros y de centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. Pero yo quiero saber Está bajito, Inge, casi no se escucha. 5 metros. Una vez que tengo mis datos agrupados, aplico la regla de 3. Esta se hace de la siguiente manera. Los datos que están en diagonal, como 4.5 y 100, se multiplican y 4.5 por 100 me da como resultado 450. El dato que quedó solo, como en este caso el 1, divide y 450 entre 1 me da como resultado 450. Esto quiere decir que 4.5 metros es lo mismo que 450 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me pide que convierta 129 centímetros a pulgadas. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada tiene 2.54 centímetros, pero yo quiero saber cuántas pulgadas hay en 129 centímetros. Así que aplico la regla de 3. ¿La recuerdas? Los datos que están en diagonal se multiplican. En este caso, 129 y 1. Y 129 por 1 es igual a 129. Y el dato que quedó solo divide. En este caso, 2.54. Y 129 entre 2.54 es igual a 50.78. Esto quiere decir que 129 centímetros es lo mismo que 50.78 pulgadas. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Me piden que convierta 85 pulgadas a centímetros. Hago mis columnas de pulgadas y de centímetros. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Y yo quiero saber cuántos centímetros hay en 85 pulgadas. Así que aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal se multiplican, en este caso, 85 por 2.54. Al hacer la multiplicación, me da como resultado 215.9. El número que quedó solo divide, o sea que es el 1. 215.9 entre 1 es igual a 215.9.
Esto quiere decir que 85 pulgadas es lo mismo que 215.9 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que convierta 134 litros a galones. Hago mi columna de litros y de galones. Un galón es lo mismo que 3.78 litros. Yo quiero saber cuántos galones hay en 134 litros, así que aplico la regla de 3. Voy a multiplicar los números que están en diagonal. En este caso, 134 y 1. Al multiplicar 134 por 1, me da como resultado 134. Y esto se divide entre el número que me quedó solito, que es 3.78. Y 134 entre 3.78 me da como resultado 35.44. Esto quiere decir que 134 litros es lo mismo que 35.44 galones. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me piden que convierta 789 pesos a dólares. Cuando trabajes con dinero, tienes que revisar el tipo de cambio. En este caso, un dólar, al momento de hacer este video, vale 19.5 pesos. Y yo quiero saber cuántos dólares hay en 789 pesos. Aplico mi regla de 3. Los datos que están en diagonal los multiplico. Y 789 por 1 me da como resultado 789. Y el número que quedó solito divide. En este caso, 19.5. 789 entre 19.5 es igual a 40.46. Esto quiere decir que 40.46 dólares es lo mismo que 789 pesos. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Ahora tengo que convertir 533 millas a kilómetros. Hago mis columnas de millas y de kilómetros. La milla es igual a 1.609 kilómetros. Pero yo quiero saber cuántos kilómetros hay en 533 millas. Así que aplico mi regla de 3. Aplico los datos que están en diagonal. 533 por 1.609 es igual a 857.59. El número que quedó solo divide, en este caso, es el número 1 y 857.59 entre 1 es igual a 857.59. Esto quiere decir que 533 millas es lo mismo que 857.59 kilómetros. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios para que me dejes tus respuestas en los comentarios. ¿Podrás resolverlos? Ok, entonces vimos un video de cómo podríamos solucionar las conversiones de una forma más rápida a través de la regla de 3. Para hacer las conversiones, usted puede buscar la forma, como decir, como más acomode, como más fácil se le haga, porque hay diferentes formas de hacer el cálculo, ¿ya? Ahora, ya mismo les paso el link del video para que ustedes tengan también, y si gustan lo puede ver más adelante. Vamos a resolver, aquí tengo planteado unos ejercicios y vamos a resolverlos. Ok. El primer ejercicio nos dice que encontremos que la equivalencia de 1 kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? En 1 kilómetro, ¿cuántos centímetros hay? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a determinar? ¿Cuánto tengo en 1 kilómetro? En 1 kilómetro yo tengo 1000 metros, ¿verdad? En 1 kilómetro tengo 1000 metros. Ahora, esto lo divido para 100. Para 100, ¿por qué para 100? Porque me está pidiendo
perdón, el de acá es que me pide hectómetros, el de aquí me pide centímetros. Listo. 1 kilómetro tiene 1000 metros. ¿Y un metro cuánto tiene? ¿Un metro cuánto tiene? ¿Cuántos centímetros tiene? Tiene 100 centímetros. 100 100 centímetros. centímetros, sí. Entonces tengo los datos. Tengo los datos de cuánto me vale 1 kilómetro y cuánto me vale el metro. Ya. Y este metro es igual a 100 centímetros. Ahí estamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar los 1000 metros por los 100 centímetros. Voy a ir colocándole nombre para saber de dónde sacamos. Ya tenemos. Vamos a multiplicar los 1000 metros por los 100 centímetros. A 100.000 centímetros. Mi- Por 100. 100, Vamos a dar 100.000. 100.000 centímetros. Entonces, en un kilómetro hay 100.000 centímetros. Uy. Ya se nos va a acabar la hora, chicos. Si se cierra la sesión, salimos e ingresamos enseguida, ¿ya? Entonces tenemos aquí el ejercicio, determinamos, ya sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros, ¿verdad? Aquí tenemos 1 kilómetro, que el kilómetro equivale a 1000 metros. Ya. Ahora, 1 metro equivale a 100 centímetros. Ya, equivale a 100 centímetros. Y lo que vamos a determinar nosotros es centímetros. Vamos a descubrir cuántos centímetros hay en 1 kilómetro. Entonces, tenemos los dos valores y digo 1000 metros por los 100 centímetros y vamos a tener 100.000 centímetros. La equivalencia de que en 1 metro hay 100.000 centímetros. ¿Sí? Ya. Vamos a resolver otro ejercicio. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que en 4 hectómetros, ¿cuántos kilómetros hay? Que determinemos que en 4 hectómetros, ¿cuántos kilómetros hay? ¿Ya? Vamos a plantearlo primero. En 1 kilómetro hay 10 hectómetros. Lo primero vamos a determinar acá en metros. En 1 kilómetro, ¿cuántos metros tenemos? En 1 kilómetro hay 10 hectómetros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a dividir. Aquí vamos a hacer una división, porque tenemos 4 hectómetros. 4 hectómetros. Y eso lo vamos a dividir para 10. Y vamos a tener 0.4 kilómetros. Ya.
No te mates. Ah, da igual. Entonces, en el segundo ejercicio nos están pidiendo que determinemos cuántos kilómetros hay en 4 hectómetros. Entonces, aquí Sí, le dejas ahí. en 1 kilómetro hay 6. Solo En 1 kilómetro hay 1 metro. Y en 1 hectómetro hay 100 metros. no, aplasta nomás. Chicos, Sí, fíjate que es lo que te dije. sí, todos están hablando del micrófono, porfa. El micrófono. Ya. Entonces tenemos que en 1 hectómetro, vemos aquí, en 1 kilómetro tenemos 1000 metros. Y en 1 hectómetro tenemos 10 metros. Entonces hacemos la división. Exacto. Y vamos a determinar que en 10 kilómetros, en 1 kilómetro es igual a 10 hectómetros. Y ahora queremos saber cuánto hay en 4 hectómetros. Si en 1 kilómetro hay 10 hectómetros, dividimos los 4 hectómetros divididos para los 10 hectómetros y vamos a tener en kilómetros el resultado. Voy a poner un poquito más específico. Si en 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿ya? Un hectómetro es igual a 100 metros, entonces vamos a dividir los 1000 dividido para 100, y esto nos va a dar igual a 10. Ya. Kilómetros. Ahí está más detalladito. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Los hectómetros los vamos a convertir a kilómetros. Si en 1 kilómetro tenemos 1000 metros y en 1 hectómetro tenemos 100 metros, dividimos los 1000 metros del kilómetro, los dividimos para los 100 metros del hectómetro. Y vamos a tener que en 1 kilómetro hay 10 hectómetros, ¿verdad? En 1 kilómetro hay 10 hectómetros. Pero queremos saber en 4 hectómetros cuánto hay de kilómetros. Entonces vamos a dividir los 4 hectómetros divididos para los 10. Vamos a sacar un resultado de 0.4 kilómetros. ¿Verdad? En segundo lugar, nos estaban 2. 3 familias que construyeron. Y yo con el 24 y están voy a poner en otra hoja para poder trabajar en otra hoja para tener más espacio. Copiamos estos datos. A veces no nos sabemos todas las conversiones, no nos sabemos los valores de todas las conversiones. Entonces tenemos la tablita de apoyo. Ya sabiendo los valores de uno, podemos determinar el valor de otro. Entonces, en el siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? Que determinemos cuánto hay en 500 metros, cuántos decámetros hay. ¿Ya?
En 500 metros, ¿cuántos decámetros hay? El cuarto ejercicio nos dice que determinemos en 10.000 metros, perdón, 10.000 milímetros, ¿cuántos metros hay? Y el siguiente nos dice que determinemos en 28 decámetros, ¿cuántos centímetros hay? A ver, yo les voy a dejar planteado estos ejercicios aquí para que ustedes traten de resolverlos, ¿ya? Vamos a hacer ahorita aquí un ejercicio práctico, una actividad, para que ustedes traten de resolverlos. Tienen aquí también la tablita donde están las conversaciones. ¿Quién rayó? Por favor, no vuelvan a hacer eso. Es una falta de respeto, chicos. Estamos en clases, hay una profesora aquí, hay compañeros allá y no pueden hacer rayar la diapositiva. No vuelvan a hacer eso. Tienen planteado ahí 3 ejercicios para que ustedes traten de resolverlos. Generalmente me gusta que ustedes interactúen en clase, que traten de resolver, y yo o sea, cuando el estudiante veo que participa, que resuelve ejercicios, que es activo en clases, generalmente doy un punto al examen, ¿ya? Por No ejemplo, he hecho nada, profe, entonces paseme participativo todas las clases. sí, o sea, me gusta incentivar al estudiante para que pueda para que participe. ¿Cómo lo incentivo? Dándole puntos en el examen. ¿Por qué? Porque me está demostrando que sí está entendiendo, que sí está